Hola, bienvenidos nuevamente a Desenredos a Historia. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Vamos a retomar un poco la línea que teníamos, que estábamos manejando y trabajando. Empezamos con el origen de la humanidad, luego seguimos con Egipto y bueno, hicimos un paréntesis por el tema del problema en Israel con los palestinos y con Palestina. Y para explicar un poco, ¿no?, cuál es la causa y cómo se había estado desarrollando el conflicto. Pero en esta ocasión vamos a retomar nuestra línea y vamos a hablar de una de las culturas más importantes para el desarrollo de la humanidad. Y si no la más importante, ¿no? Esta cultura es la que se desarrolla justo en el creciente fértil y ahorita seguramente muchos van a saber de quién estoy hablando o de qué estoy hablando. Y se desarrolla en griego, querría decir ciudad entre dos ríos, y es precisamente Mesopotamia. Es la zona en donde para muchos es donde nace o es la cuna de la civilización. Pero vamos a empezar ubicándonos en el tiempo, en el periodo neolítico, que es a principios del periodo neolítico, en donde se empiezan a formar las primeras ciudades. Y vamos a ubicar un poco el entorno, porque el entorno físico, el entorno geográfico, porque tiene mucho que ver este entorno, este medio ambiente, con la formación de las ciudades, que definitivamente cambiaron el curso de la historia e hicieron que los seres humanos nos desarrolláramos de la manera en que nos desarrollamos. Empecemos ubicándonos en un valle con zonas pantanosas, ¿no? Con zonas desérticas al mismo tiempo y con área de dunas, ¿no? Todo esto regado por dos ríos muy caudalosos que nacen desde las montañas del Tauro y desembocan en el Golfo Pérsico. Su trayectoria es muy larga. Su orilla, a pesar de que corren prácticamente paralelos, es diferente. Tanto el Éufrates es un río que permite mucho más el asentamiento a sus orillas. Y el Tigris, por su orilla, por sus orillas complicadas, no fáciles, no permite este asentamiento. No limita que sean fuentes para la agricultura, para regar, un modo de vida y una alimentación constante, ¿no? Cosa que es un factor, como ya lo habíamos platicado en los primeros 2 capítulos, importantísimo el control del agua para poder desarrollar la agricultura y generar una revolución agrícola. Les decía yo que vamos a empezar con el periodo neolítico, ¿no?, en donde hay una acumulación de conocimiento y hay una cooperación social. Es aquí en donde ya se viene manejando los metales, ya se viene trabajando la agricultura, ya se viene la domesticación de los animales. Entonces ya tenemos un bagaje cultural que nos va a permitir controlar de alguna manera el medio ambiente. Estas culturas, esta civilización de Mesopotamia, para ellos el entorno, el control del medio ambiente era muy importante. Estos ríos no tienen este desbordamiento como lo tenía, por ejemplo, o como lo tiene el Nilo, ¿no?, que hacía que los campos se volvieran sumamente fértiles. Estos ríos no se desbordan de la manera en la que se desborda el río Nilo, pero ellos aprenden a hacer canales, aprenden a hacer represas, aprenden a hacer presas, aprenden a acumular el agua, aprenden a manejar su medio ambiente. Entonces, esto favorece para la formación de campos de cultivo prósperos, muy prósperos, ¿ok? Al tener unos campos de cultivos prósperos, produce o provoca que los seres humanos se puedan asentar en un mayor número de individuos, porque es mucho más fácil alimentarlos sin generar un conflicto o un caos. Entonces, al juntarse estos individuos, irse juntando estos individuos, se empiezan a formar aldeas y junto con estas aldeas empieza a crecer centros que empiezan a tener un mayor número de población, empiezan a generar una manera de
estabilidad, de seguridad, ¿no? En el entorno, en las personas que viven en estos núcleos y además una especialización de las actividades. Esto nos da como resultado la ciudad, que es, como yo les decía ya en un principio, uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la humanidad. Las ciudades, como les digo, tienen que tener 3 características: la permanencia constante de un grupo humano numeroso, una relación con el entorno, con el medio ambiente, una relación de control, era lo que les platicaba yo en un principio, de esta capacidad de controlar el río y de hacer canales de riego y de hacer represas, ¿no? Y la diversificación, tanto de las actividades como de la jerarquización. Aquí se empiezan a generar las diferentes actividades del ser humano en donde, y la especialización de ellas, ¿no? Se empieza a generar artesanos, comerciantes, agricultores, ganaderos, pastores, ¿no? Así como las clases dirigentes, que son los gobernantes y los sacerdotes. Y un área muy importante, y es un elemento muy importante aquí, que sería las clases militares. Aquí nace la guerra. Y hay muchos elementos que ayudan y que fomentan el desarrollo de este concepto de la guerra. Mesopotamia es la región de los primeros. En un segundo episodio vamos a platicar de todos estos primeros. Ahorita vamos a dar una introducción, a grosso modo, de cómo se conforman estas ciudades. Vamos entendiendo que no son ciudades que representan a un país, son ciudades-estado en donde se concentra un gobernante, una casta sacerdotal, un grupo de comerciantes, un grupo de artesanos. Prácticamente todas estas ciudades son de origen semítico, pero obviamente tienen mucha influencia de diferentes poblaciones de la zona. Porque como se vuelven centros seguros, centros que tienen comercio, centros en donde el ser humano, su integridad se encuentra a salvo, entonces empiezan a recibir población de diferentes grupos étnicos de la zona. Entonces se vuelven ciudades que reciben esta diversidad social, que además tiene una diversidad religiosa también. Pero hay que generar un comportamiento en un espacio, en una ciudad en donde conviven y realizan diferentes actividades, diferentes grupos étnicos, con diferentes creencias, con diferentes tradiciones y costumbres. Obviamente, la clase dirigente tiene que generar unos códigos que regulen y rijan la vida dentro de esta ciudad. Imaginémonos una ciudad totalmente amurallada, controlada por diferentes puertas. Es la ciudad de es la zona de los zigurats, es la zona de las puertas. Y como les decía yo, en un segundo capítulo hablaremos de esto. Y también la ciudad, la cultura y la civilización de los primeros. Aquí el número 1 se da en todo su esplendor. Pero vamos a empezar con, como les decía yo, con las ciudades, ¿ok? Estas ciudades, les digo, tienen diferentes características y aquí se dan estas características: el número de población, el control del medio ambiente y la diversificación y la especialización de las actividades. La ciudad más importante está Ur, Lagar, Babilonia. Babilonia es la joya de la corona. Seguramente todos hemos escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia, los zigurats, la Torre de Babel. Todos estos elementos se desarrollan aquí. Las primeras historias bíblicas también se desarrollan aquí. Pero vamos a empezar a hablar de una ciudad. Se cree que es un mito fundacional. Aparece en el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh se conoce y llegó hasta nuestros días gracias a la escritura que se desarrolla en esta zona, que es la escritura cuneiforme. Más adelante hablaremos un poquito más acerca de ella. Y en ella se habla de esta ciudad, Dilum, así se llama. Si no la pronuncio bien, les pido una disculpa, pero tiene un juego ahí de consonantes importante, difícil de manejar. Pero esta ciudad es la que se piensa que es nada más ni nada menos que el paraíso, ¿no? La palabra paraíso es una palabra de origen medo
y si la partimos es pari es alrededor y daesa es muro. Entonces, aquí viene esta idea de una ciudad amurallada para protección, obviamente, de sus habitantes, de sus tesoros y de lo que dentro de ella se produce. Entonces, si mudamos un poquito nuestra idea de lo que tenemos como paraíso a lo que en ese entonces era paraíso, es esta seguridad que te brinda una ciudad. Eso era un paraíso, ¿ok? Lo que te está proporcionando, y en ese entonces la seguridad social, el bienestar, el poder desarrollar tus actividades sin tener un conflicto bélico, un conflicto armado, porque las situaciones de arreglo político se dan mucho tiempo después. Sí, en esta época sí se pactan y se firman acuerdos políticos, pero siempre se empieza con la guerra. Ya les decía yo que es la zona en donde se desarrolla este concepto de guerra y tiene dos elementos. Uno, la invención de la rueda. Es aquí donde se inventa la rueda por primera vez. Y dos, es la creación de este carruaje de una sola persona que va tirado por un caballo o por una serie de caballos y que va rodando, ¿no? Entonces, facilita las batallas, la guerra. Entonces, vamos por este lado, en este sentido de desarrollo y en esta protección a las ciudades. Va un poco de la mano. Si vamos uniendo y vamos desenredando un poquito los hilos, vamos viendo que lo que se va desarrollando va provocando que se vayan desarrollando ciudades donde le brinden protección, seguridad y capacidad de desarrollo a las diferentes comunidades. La primera ciudad, les mencioné que la idea que se tiene de un mito generacional es esta ciudad de Dilum. Ajá. Pero de la primera ciudad que sí se tiene registro, que sí se sabe que existió, es esta ciudad de Eridu. Es la ciudad de Eridu, en donde sí encontraron restos arqueológicos y podemos tasarla, y es una ciudad sumeria. Uh-huh. Para dividir la historia de Mesopotamia, vamos a generar 5 etapas. Es el periodo sumerio, el periodo acadio, periodo babilónico, el periodo asirio y el neobabilónico. La joya de la corona, la ciudad que es emblemática, la ciudad que se vuelve una ciudad multinacional. Vamos entendiéndola y vamos imaginándola como un Nueva York, como un Londres de la época. Ajá. Obviamente es Babilonia. Yo les dije que se forman muchas ciudades-estado. Estas ciudades no conforman un solo país, no forman una sola entidad. Son ciudades-estados que tienen sus propios gobernantes, tienen su propia casta sacerdotal y sus propias actividades, ¿ok? Los conceptos, fíjense qué interesante, a mí me parece muy interesante porque hoy en día es algo que rige hasta el día de hoy las ciudades, y es la planificación urbana, es la zonificación y la división de la ciudad por diferentes distritos, ¿no? Existían los distritos comerciales y existían los distritos habitacionales. No era lo mismo vivir. No estaban mezcladas las actividades. Era el distrito de los artesanos, el distrito de los alfareros, y dentro de estos distritos había las zonas en donde los artesanos y donde los alfareros vivían. Entonces estaban totalmente divididas estas ciudades, ¿ok? Estas ciudades, yo ya les dije, no conforman una nación, no conforman un país como lo entendemos hoy. Eran núcleos independientes unas de otras, que comerciaban, que hacían la guerra entre ellas, ajá, y se enriquecían culturalmente hablando, ¿no? En el año de 2334 a.C., aquí sí se da el primer imperio multinacional. Es Sargón de Akkad quien funda este imperio y esto es importantísimo porque lo comunica. Pareciera increíble que una red de caminos podría significar algo como no muy importante, pero es todo lo contrario. Esta red de caminos que se empieza a gestar en este primer imperio multinacional es lo que permite el desarrollo junto con
colocar a hombres claves, y no solamente hombres, también se colocaron mujeres que eran la casta dirigente, que eran el grupo que dirigía a la población en todos los aspectos. Regulaban las actividades comerciales, así como también regulaban las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, ¿no? Todo esto se regula en esta parte, el comercio de la diorita, del oro, de la cornalina que venía desde el Valle del Indo, y de algo que es importantísimo para la humanidad y que a lo mejor hoy nos parece tan trivial y tan de poca importancia porque podemos comprarlo en muchísimas presentaciones y podemos encontrarlo prácticamente en todos lados en donde nos acerquemos a comprar algo, y es el pan. Es aquí donde se inventa este gloriosísimo invento que es el pan, lo que nos ha alimentado a través de la historia de la humanidad y que acompaña al hombre desde siempre. Otro de los elementos más tan importante como el pan, ¿no?, fue la escritura. Yo les dije en un principio que el poema de Gilgamesh, así como el Código de Hammurabi, que este Código de Hammurabi es el que rige en la primera formación de Babilonia, en la primera ciudad de Babilonia, donde se mezclan una serie de razas, de etnias diferentes, de culturas, de tradiciones, de religiones, y empieza a tener que regular la convivencia de estas personas, de estas culturas. Entonces se crea el Código de Hammurabi, que es el primer compendio de leyes y castigos para regular la actividad y hacer una convivencia sana y pacífica dentro de la ciudad. Por hoy creo que es suficiente información. Es de verdad muchísima lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de Mesopotamia. La escritura es otro de los elementos que se desarrollan aquí. Nos permiten conocer prácticamente toda la historia cronológicamente y el desarrollo tecnológico, cultural, humano de la zona, porque esta zona también es la zona de las maravillas. Se desarrollan los valores humanos por primera vez, se le da valor al ser humano como tal. Y estos elementos yo se los dejo ahorita como una primera parte, como una introducción, a grosso modo. Es una zona arqueológica. Naturalmente hablando, se cree que hay más de 100,000 yacimientos arqueológicos en la región, de los cuales obviamente no están explorados, ni excavados, ni reconocidos, ni registrados más de la mitad. Entonces, los invito a que nos sigan escuchando, a que veamos ahora la parte, en un segundo episodio, la parte más humana de esta población, qué fue lo que se inventa, cómo se inventa y cuáles son las consecuencias de todos estos inventos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Somos Desenredos e Historia. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.